Bueno, como le informé desde el principio del programa, en la segunda vuelta electoral presidencial en Chile se impuso el izquierdista y ex líder estudiantil Gabriel Boric en lo que fueron las más polarizadas, elecciones más polarizadas de la historia reciente del país sudamericano. Hemos hablado ya en dos ocasiones recientes con nuestro amigo, el periodista y profesor universitario Eduardo Arriagada, y hoy lo haremos nuevamente pues para que nos ayude en el análisis del resultado de esta elección. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto tenerte nuevamente en el programa. Un placer, tercera vez en tan poco tiempo. Muchas gracias, un honor. Un honor para nosotros también. Oye, bueno, pues se impuso Boric. Tú nos decías la semana pasada que las encuestas daban cuenta de una ventaja del candidato de izquierda. Finalmente esto se concretó y pues creo que el triunfo fue con una cómoda ventaja. Sí, la verdad que las encuestas en general, las encuestas serias, porque siempre aparecen en estas vedas que hay en una legislación muy mala que tenemos en Chile que prohíbe difundir encuestas durante 15 días antes de una elección. Aparecen encuestas truchas, raras, que confundían un poco y daban a entender una elección reñida, cuando todas las encuestas que uno conocía daban 10 puntos de ventaja desde hace un mes. Entonces, la verdad que se confirmó lo que se esperaba, Ujú. pero siempre uno tiene temor a que haya habido un cambio, porque cuando hay tan poca participación, piensa que a pesar de, tú decías que es una sociedad muy polarizada, pero a pesar de eso no fue a votar casi no sé, más del 45% de la gente. Es Ujú. decir, la gente no está tan preocupada de la política en Chile. Ahora, lo que llama mucho la atención en México, en donde, pues en los últimos años, a pesar de la institucionalización de los procesos electorales, pues hemos vivido etapas de muchas disputas y acusaciones en torno de la limpieza de los procesos. Llama mucho la atención en Chile la forma, pues déjame decirlo así, tan civilizada, tan democrática, en que se aceptó de inmediato el resultado, con el candidato derrotado felicitando a su contrincante, con el presidente Piñera haciendo lo mismo con el ganador y ofreciéndole pues una reunión que no sé si ya se llevó a cabo, pero estaba programada para este lunes. Normalidad democrática en Chile, Eduardo. Sí, la verdad que había sido muy agria la última parte de la campaña y el mismo día de ayer hubo un problema muy serio con el transporte público, que las personas más conspiranoides empezaron a denunciar como una especie de plan organizado por parte del gobierno para impedir la votación. Entonces, todas esas cosas podían haber hecho diluir esta tradición chilena, pero al contrario, la verdad que los dos candidatos especialmente tuvieron un comportamiento ejemplar. José Antonio Kast puso un tuit antes de una hora de cierre de las mesas, es decir, cuando empezaron a aparecer el 15% de los votos más o menos, y después fue personalmente al comando de quien le había ganado. Es decir, algo que es difícil de hacer incluso en términos prácticos, en medio en un día tan importante. Y fue muy bien recibido por su rival, que Ujú. incluso en su discurso de agradecimiento le dio las gracias junto con los otros candidatos. Es decir, yo creo que ha habido, lo que tú dices, una muestra muy clara de civilidad, y la conversación que se hizo a través de videoconferencia, en que el Ujú. presidente actual llamó al candidato ganador, también mostró lo que tú dices. Yo creo que se reforzaron esos principios de democracia que muestran que más allá de la ideología, el sistema es bastante firme y la institucionalidad sigue funcionando. Ahora yo quiero recoger algo que nos decías tú desde la primera charla que tuvimos. Nos decías, no se vayan con la finta, como decimos en México, de que el ganador va a imponer un estilo radical de gobernar. Está primero pues limitado por lo que ocurrió, el ganador Boric está limitado por lo que ocurrió en las legislativas. No tendrá, digamos, un parlamento muy cómodo para llevar a cabo lo que quiere hacer, pero además creo que se demostró lo que tú decías, que no es un hombre radical que habló de cuidar la democracia, de cuidar las instituciones, y por lo menos en el arranque, luego de su triunfo, pues parece que sí será.
Yo creo que es ese cambio de talante que se notó muy claramente entre la primera y segunda vuelta es lo que explica su enorme triunfo. Ujú, Para que lo entiendan, en México hay que pensar que este señor, hace muy pocos días en la primera vuelta, obtuvo poco más de 1.800.000 votos. Es ujú, decir, 1 de cada 10 chilenos apoyaron, de los que votan, apoyaron sus ideas expresadas puramente, ujú, tal como le gustaban a él. Y él cambió esas ideas y logró subir de 1.800.000 a 4.600.000 votos. Es ujú, decir, hizo una propuesta mucho más abierta, más gradualista, más amplia, y se vio sincero en esa propuesta. No fue una propuesta que uno la haya visto como interesada, falsa, que iba al ganar, iba a olvidarse de esa promesa, sino que él en su discurso de anoche eh, puso muy claro que él quería dar pasos firmes pero cortos y que solamente si las cosas se hacían con gradualidad ujú. eran sostenibles. Y a él lo que le preocupaba era que la gente no tuviera miedo de lo que le ha costado conseguir se pudiera perder. Es decir, yo creo que lo que tú dices está muy claro. Y creo que esto también mostró lo de ayer, que el otro candidato tampoco era tan extremo como se lo había presentado. Ujú. Y como muchos de su entorno incluso lo presentaban al usar una campaña muy típica de países más radicalizados. Sí, y tú nos decías también que en caso de que ganara Boric, pues no veías que se fuera a alinear con Venezuela, con Bolivia, sino que más bien se parecería en todo caso a Mujica de Uruguay. Sería un gobierno de izquierda moderada. Eso es lo que yo pienso. La verdad que en las cosas internacionales a veces es el espacio más fácil para saludar a la bandera y hacer cosas un poco más vistosas, Ujú, porque a los nacionales les importa menos eso. Yo pienso que a él no le acomoda unas posiciones extremas. Jamás ha sido crítico a Maduro desde hace muchísimo tiempo, y muy crítico, muy duro en sus expresiones. Y tampoco uno lo ve cerca del gobierno argentino, por ejemplo. ujú, Yo creo que el ejemplo de Mujica es muy bueno. Yo creo que él se siente muy parte de eso, ujú, de ese frente amplio, ujú. del frente amplio uruguayo. Bueno, y creo que por lo que leo fue muy importante la participación de los jóvenes. Digamos que Boris fue capaz, no sé si solo por su edad, porque él es muy joven, pero fue capaz de entusiasmar a los jóvenes. Sí, es increíble que lograron subir la votación. Piensa que en la primera vuelta votó 7.100.000 personas y ahora votaron 8.400.000. Ujú, Y eso es una muestra de que se volvió a repetir lo que había pasado para el plebiscito, donde también votó mucha gente joven. Todavía no tenemos los números. La verdad que el sistema electoral chileno en ese sentido es muy transparente y en pocos días vamos a ver las edades, los detalles de todos los que votaron en cada comuna, el fondo, pero eso todavía no lo tenemos, pero yo apostaría en que en el sur de Santiago, que es la parte más popular, la juventud volvió a votar, que ujú, fue una característica del plebiscito donde hubo una ventaja de 80-20 en favor de los cambios, de la ujú, prueba a la constitución, a la nueva constitución. Es decir, él volvió a reencantar a esos jóvenes con un discurso que pudo haberlos alejado, porque muchos decían que este discurso más moderado no iba a encender la mística de las jóvenes que a veces necesitan un discurso más apasionado y ujú, más claro, más directo. Pero yo pienso que hubo una buena estrategia porque él lo que hizo fue que, por un lado, en lo tradicional, invitó a gente, sumó a gente a su comando, ujú. pero en las redes sociales siguió manteniendo una conducta, dejó que las redes actuaran los jóvenes y les pasó un poco la iniciativa. Y ahí se Mm. vio una alegría, una campaña muy positiva que funcionó, con muchos memes, donde los gestores de la campaña no trataron de ordenar eso, sino que le dieron mucha libertad. Sí, ¿tú crees que, qué se dice en Chile respecto de su edad? ¿Se le considera, eh, pues déjame decirlo así, suficientemente maduro políticamente para asumir la presidencia? Yo creo que hay gestos que él ha tenido. Hay dos señales muy interesantes de él. Él, en un momento en que el presidente Piñera, bastante desgastado,
lo invita a participar en una comisión amplia de discusión sobre el tema de la niñez en Chile, se sumó, siendo el único persona de izquierda que se sumó a esa comisión. Ujú. Llamó muchísimo la atención cuando lo hizo. Y otra cosa que fue muy potente porque le significó marginación de su sector fue que él firmó el compromiso por la nueva constitución en noviembre del 2019, cuando casi toda la gente de su entorno estaba tratando de que ese movimiento de protesta que estaba creciendo terminara con la renuncia de Sebastián Piñera. Ujú. Y él, en vez de eso, aceptó el camino que se ofrecía a Sebastián Piñera de crear una nueva constitución y firmó ese documento. Es decir, él ya en ese momento mostró una madurez muy razonable. La ley chilena exige que para la presidencia la persona tenga que tener 36 años y él los va a tener cumplidos cuando asuma en marzo. Y yo creo que en el fondo por algo está puesta esa fecha. Es decir, en Sí. Chile se asume que al menos ya con esos 36 años la persona está capacitada Ujú. para ejercer este trabajo. Yo creo que por supuesto que hay mucha gente, especialmente en regiones, que temían mucho el tema de su edad y su Sí. estilo, pero también parte de la campaña fue cambiar su look, y él se puso mucho más serio, mucho más tranquilo. Ah. Hubo un programa realizado por el conocido animador Don Francisco, que fue muy importante, en que él invitó cada día a cada uno de los candidatos y tuvo una conversación humana con ellos. Ajá. Y esa conversación, en el caso de Gabriel Boric, creo que finalmente los chilenos conocieron su lado más personal, Qué interesante. su novia, sus ideas de familia, y creo que eso permitió que ver una imagen más compleja que simplemente un chico de 35 años. Sí. Ahora, cuando pienso en expresidentes de Chile, no recuerdo las edades, pero digamos, la imagen que tengo de Allende es de un hombre mayor, la imagen de Lagos, por ejemplo, la imagen de Bachelet, de Piñera. Pienso en pura gente mayor como presidentes de Chile. Creo que sí, el contraste es fuerte, ¿verdad? De todas maneras, y no solo la edad, sino que también la rapidez con que llegó al poder. Es Ajá. decir, piensa que Allende fue 3 veces candidato presidencial, Sí. en fondo, es decir, la gran parte de los chilenos llegaban al gobierno después de largas carreras, o por ser hijos de, por ejemplo, el caso de Eduardo Frei. Ujú. En fondo, él no solamente llega muy joven, sino que llegó muy rápido. Es decir, el 2011, como tú decías, él estaba en las calles marchando, Ujú. llegó al Parlamento en muy pocos años. Yo creo que en ese sentido la democracia chilena fue interesante porque él incorporó a estas personas mucho antes que en otros países. Piensa que en muchos países el 2011 hubo protesta y son pocos los países que incorporaron masivamente a parlamentarios Ujú. de esa protesta. Este chico estuvo de parlamentario durante muchos años, desde entonces ha sido parlamentario, y dio el salto a la presidencia. Piensa que a principios de este año no era ni siquiera una alternativa. Ujú. Le pidieron correr porque era el único con la edad suficiente en todo su grupo, fondo, pero nunca se lo vio seriamente. De hecho, tuvo que juntar firmas y le costó mucho juntar las firmas. Necesitaba 20.000 firmas solamente Ujú. y le costó mucho conseguir esa firma. Es decir, es un candidato bastante sorpresivo, pero que se ha comportado muy bien en la campaña, en una campaña en que claramente se vio mucho más sólido que sus adversarios, en forma pareja, en una campaña larga, porque estamos hablando desde marzo hasta ahora, en que él ha estado en campañas, primero en las primarias, luego en la primera vuelta y ahora en Ujú. la segunda vuelta. Pues qué interesante lo sucedido en Chile. Pues ya veremos finalmente en el gobierno cómo actúa como presidente. La toma de posesión es el 11 de marzo, ¿verdad? Sí, en marzo asume el cargo y estos meses son muy interesantes porque él va a empezar a mandar señales, especialmente la formación de su equipo. Yo creo que una de las claves que hay que mirar es quién va a ser su ministro de Hacienda, que es el cargo, Ajá, el ministro de Economía, el cargo más importante. claro. Acá se llama ministro de Hacienda porque el Ministerio de Economía es más bien un ministerio de Industria. Sí. Ese cargo, el Ministerio de Hacienda, es un cargo clave para ver una señal al mundo de la inversión extranjera y al mundo de la Sí. economía, que evidentemente ha resentido el triunfo de un candidato que ha hablado tan mal de ella Sí. durante muchos meses.
Fíjate que tengo que hacer ahora me acordé cuando estabas hablando del ministro de Hacienda, no te lo pregunté antes, pero tengo que hacer ahora una pausa obligada, pero quiero preguntarte sobre la reacción en los mercados, porque, bueno, se disparó el precio del dólar en Chile. Es un efecto, quiero preguntarte si es un efecto temporal que luego se corregirá o cómo se está leyendo en Chile la reacción de los mercados al triunfo de Gabriel Boric. ¿Me permites, Eduardo, hacemos una breve pausa y regresamos contigo? Por supuesto. Gracias, regresamos enseguida. Bueno, comentábamos con Eduardo Arriagada, periodista y profesor universitario chileno, que como reacción a los resultados electorales de la segunda vuelta de ayer en Chile, donde ganó ampliamente el candidato izquierda Gabriel Boric, pues la reacción de los mercados no había sido tan positiva, se disparó el dólar en su cotización frente al peso chileno y pues esto cómo debemos interpretarlo, Eduardo. Sí, yo creo que la bolsa tuvo una caída también, creo que a mediodía estaba en 6 puntos, en un momento llegó a 7% la caída, finalmente se mejoró un poquitito, pero es una caída fuerte. Entiendo yo que en otros países había habido caídas también, lo que muestra que era un mal día, entre comillas, bursátil, caídas de 2-3%, pero la chilena muestra que hay una señal. Yo entiendo por lo que he leído en Twitter, en los medios, que tiene mucho que ver con que no se esperaban el triunfo de Boric y eso ya estaba internalizado en el mercado, pero no que sacara la diferencia de voto y sobre todo que hubiera votado tanta gente, porque todo eso hace que lo ven como mucho más fuerte en su capacidad de hacer cambio. Entonces, seguramente el mercado ha reaccionado en eso, tanto en el dólar como en la bolsa. Hay que tener en cuenta algo que tú decías antes, que el cambio, la moderación del discurso de Boric, no solamente una moderación interesada, también está contextualizada, tanto por lo que tú comentabas del parlamento equilibrado, pero sobre todo por la misma economía. Es decir, la economía chilena entra este año sobrecalentada por una enorme cantidad de dinero que se entregó en favor de la gente para que se quedara en sus casas confinados. Entonces, eso hace que es una economía con tasas muy altas de interés, en que el Banco Central está tratando de luchar contra la inflación, y ese contexto también matiza muchas de las cosas que pensaba hacer Gabriel Boric en su primera vuelta, muchas de sus ideas. Entonces, yo siento que el mercado también ha reaccionado negativamente a esto, en parte porque se sorprenden de la votación. Las encuestas predecían estos 10 puntos de ventaja, pero nunca se habló de que iba a mejorar tanto la participación. Sí. Entonces, esto ha hecho que Boric sea el presidente que haya recibido la mayor votación en la historia de Chile. Es decir, ningún chileno había sido tan votado en la historia como Gabriel Boric. Entonces, eso da una sensación de temor en los sectores financieros que ven que los cambios que podría llegar a hacer Boric sean mayores de lo que se pensaba. Que se sienta, digamos, justificado o se sienta con el respaldo suficiente para hacer cambios más profundos. Sí, al final hay como decían que tenían escondido a Alf, la serie esa norteamericana que tenían a este extraterrestre, y el Alf chileno es como el tipo, el militante loco, el Partido Comunista que quiere hacer los cambios mañana mismo, y cambios que incluso ajusten de tal forma el sistema económico que lo cambien definitivamente y deje de ser un sistema económico como el que tenemos actualmente. Eso no creo que suceda y no hay ni una señal en el discurso de Gabriel Boric en ese sentido, pero el mercado está reaccionando a los números duros, es decir, es verdad que la votación que obtuvo es muy grande, pero también hay que tener en cuenta que la derecha también obtuvo una votación muy grande que no había obtenido nunca tampoco, es decir, fuera de las veces que había ganado la presidencia, es decir, Kast, a pesar de tener un discurso muy extremo, consiguió una adhesión increíble. De hecho, la votación se repite casi exactamente a lo que pasó 30 años atrás en el plebiscito al final de la dictadura. Es decir, Kast logró conseguir, con un discurso también parecido al discurso duro del mundo de la época del gobierno militar, consiguió un porcentaje de votación casi idéntico al que consiguió el gobierno militar al terminar su mandato. Lo cual, digamos, lo limitaría también en sus intenciones de reforma. Yo pienso que sí, yo pienso que el fondo
así, está el riesgo, ese riesgo. Yo creo que los mercados están reaccionando, Ujú. están asegurándose de internalizar ese problema. Y va a depender mucho, y ahí van a haber cambios muy drásticos. Yo pienso en estos números con el nombramiento del ministro de Hacienda que te Sí. comentaba. Es decir, Y yo hay ya creo que algunos ahí, nombres que se manejen, digamos, sí, el perfiles? nombre que parece más atractivo es un presidente del Banco Central, Ujú, se llama Roberto Saller, una persona además con mucha experiencia y muy bien conectado. ujú, También otra persona se decía que iba a ser una de las manos derechas en la campaña, ujú, pero finalmente no se sumó, se llama Andrea Repeto, una economista joven que tiene muy buenos antecedentes, mucho ujú, prestigio, escribe en el Mercurio, una persona muy sólida y que se pensó que iba a ser una de las manos derechas en la campaña, pero ujú, justamente ella se negó a hacerlo, fue parte del equipo, pero no fue protagonista porque no vio claro la disposición del comando ujú, en las ideas que ella proponía. Dicen que Saller puede ser la carta más valorada en el mercado, muy es una bien. persona claramente de izquierda, que no tiene riesgo en el sentido de confundir a los sectores más Ujú. duros, pero que tiene una posición muy distinta a muchas de las propuestas que tuvo el candidato en la primera vuelta. Sí. Pues muy interesante, Eduardo. Te agradezco estas conversaciones y pues seguramente, si tú nos permites, te seguiremos buscando para hablar del desempeño de este hombre, el que será el presidente más joven en la historia de Chile. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Lo mismo para ustedes, chao. Gracias, Eduardo Arriaga.